Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump firmó el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar de forma íntegra los archivos del caso de Jeffrey Epstein, el abusador sexual y pederasta. La rúbrica ocurre tras la aprobación de legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado, instados por el propio mandatario republicano. Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que cada país debe poder salir de las energías fósiles a su propio ritmo y lo hizo en medio de las negociaciones finales de la COP30 que buscan consensos en temas que han generado divisiones, justamente los combustibles fósiles y el financiamiento climático. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Turquía. Allí se reunió con el mandatario local Recep Tayyip Erdogan, que se volvió a proponer para mediar entre Kiev y Moscú junto a Donald Trump. En tanto, un plan de Washington que cruza líneas rojas para Ucrania habría sido presentado para lograr el cese el fuego. Iniciamos en Estados Unidos. Donald Trump firmó el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar de forma íntegra los archivos del caso de Jeffrey Epstein, el abusador sexual y pederasta. La rúbrica ocurre sin la presencia de los medios de comunicación y tras la aprobación de legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado, quienes fueron instados por el propio mandatario republicano en un giro inesperado sobre su postura. Recordemos que se oponía firmemente a que los documentos salieran a la luz. Sin embargo, el texto contempla excepciones que preocupan a las víctimas del abusador sexual, ya que permite que el Departamento de Justicia se reserve información que sería clave para condenar a los culpables de abuso y de complicidad con Epstein. Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de 50.000 páginas de documentos. Y en otro orden de ideas, vamos a Brasil. En Belém, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que cada país debe de poder salir de las energías fósiles a su propio ritmo. Y lo hizo en medio de las negociaciones finales de la COP30 que buscan consensos en temas que han generado divisiones, justamente los combustibles fósiles y el financiamiento climático. A lo largo de 2 semanas, cerca de 200 países han discutido sobre el futuro del planeta en la ciudad amazónica que alberga a la Cumbre de Cambio Climático de las Naciones Unidas y a la que no asistieron los países más contaminantes, Estados Unidos y China. Escuchemos. Voy hacia Brasilia con la certeza de que mis negociadores lograrán el mejor resultado que una COP pueda ofrecer al planeta Tierra. Ahora vamos a México. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la detención del principal autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán. Se trata de Jorge Armando N., también conocido como el licenciado, y Manso fue, recordemos, asesinado a tiros el 1 de noviembre en una celebración del Día de Muertos. Era conocido por liderar una cruzada contra el crimen organizado y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Jesús Yajure nos informa. De seguridad. México anuncia el arresto del autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el 2 de octubre durante las celebraciones del Día de Muertos. El impactante crimen contra el alcalde Carlos Manso, cometido a plena luz del día y frente a una multitud, conmocionó al país y provocó protestas en varias ciudades que reclamaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acciones contundentes contra el crimen organizado. El compromiso del Gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen tan doloroso. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso.
Se trata de la segunda persona identificada en el crimen. 4 días después, la policía abatió a un joven de 17 años, presunto autor de los disparos contra el alcalde. Michoacán es uno de los estados más sacudidos por la violencia. Al menos 18 autoridades locales han sido asesinadas desde 2006. En Uruapan, el cartel Jalisco Nueva Generación y la banda Los Viagra se disputan territorios. Meses antes del asesinato de Manso, otro grupo del crimen organizado asesinó a 2 asesores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada. Hace una semana, Sheinbaum, que descontinuó la política de López Obrador denominada abrazos y no balazos, lanzó un plan de seguridad para Michoacán. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Compartimos el sentimiento. A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán. El Plan Michoacán de Paz y Justicia, como fue llamado, involucra el despliegue de más de 10.500 funcionarios del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de México. En Chile, a casi una semana de la primera vuelta electoral presidencial, los candidatos ganadores, la abanderada oficialista y de izquierda Janet Jara y el ultraderechista y 3 veces candidato José Antonio Kast, ya están en campaña para llegar al Palacio de la Moneda. La percepción de inseguridad y el aumento de la violencia siguen preocupando a los chilenos. Nos amplía nuestro corresponsal Alberto Peña. Apenas han pasado unos días desde el inicio de la segunda vuelta electoral en Chile y los candidatos, la comunista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, ya están en campaña para llegar a la presidencia. El ultraderechista ha publicado en la red social X que ha mantenido conversaciones con el presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, y con el de Paraguay, el conservador Santiago Peña, así como con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En estas publicaciones que ha hecho José Antonio Kast, ha explicado que los temas de conversación prioritarios han sido el progreso económico y la lucha contra el crimen organizado. Del lado de la campaña de Jara, esta se ha desplegado en los barrios periféricos de la capital para poder hacer reuniones con los vecinos y de esta manera informarse sobre sus inquietudes y preocupaciones. Jara también ha emplazado a José Antonio Kast a acudir a los debates televisivos programados durante las 4 semanas que quedan antes de las elecciones definitivas el 14 de diciembre, ya que el ultraderechista había anunciado que no tenía en agenda el debate que estaba programado para este domingo. Asimismo, Jara también ha explicado que van a tomar iniciativas o propuestas de otras candidaturas que no pasaron a segunda vuelta para incluirlas dentro de su programa electoral y ha mencionado propuestas del candidato de derecha o populista Franco Parisi y de la representante de la derecha tradicional Evelyn Matei. También en suelo chileno ya hay acuerdo entre el sindicato de pilotos y la cúpula de la TAM, la aerolínea más grande de Sudamérica. Ambas partes pactaron sobre un nuevo contrato colectivo que pone fin a la huelga que inició la semana pasada con demandas de mejoras laborales para los trabajadores. Según informó el sindicato de pilotos de la TAM, que agrupa a más de la mitad de los empleados de la compañía en Chile, el nuevo contrato estará vigente por 3 años hasta 2028. Los detalles del mismo todavía se desconocen. Y en otro orden de ideas, el presidente Volodymyr Zelensky avanza en su gira internacional en búsqueda de más apoyo económico y militar. Este miércoles se reunió en Ankara con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien volvió a proponerse como mediador entre Kiev y Moscú. Unas eventuales negociaciones a las que invitó a Donald Trump. Aquí los detalles. Zelensky volvió a Ankara para dejar la pelota en el tejado de Rusia, pero no sin antes asegurarse de tener los cuarteles llenos de pólvora. En una semana, el periplo del presidente ucraniano le llevó por su propio frente, a París y a Madrid. Deberes hechos antes de encontrarse en Ankara con Erdogan y presionar a su homólogo en el Kremlin para reanimar el proceso de Estambul. Hablamos en profundidad sobre la situación diplomática. Ahora muchos procesos se han activado y estamos tratando de garantizar que todas las actividades estén orientadas específicamente a la paz, una paz justa y una seguridad garantizada. Su homólogo turco quiso enviar un mensaje a Washington, porque Erdogan es buen conocedor de unas conversaciones entre Trump y Putin en Alaska que no funcionaron
Washington o de una mesa de negociación en Budapest que nunca llegó a ocuparse. Por ello, Uzun-Adam volvió a tirar del brazo a Zelensky y no dudó en invitar a Trump a una futura mesa, que para el turco no será en otro sitio que no sea a orillas del Bósforo. Como Turquía, siempre estamos dispuestos a debatir con Rusia las propuestas que aceleren el alto el fuego y allanen el camino hacia una paz justa y duradera. En este contexto, concederemos importancia a la inclusión de nuestro aliado, Estados Unidos, en el proceso. Otro episodio para una paz que no llega y un presidente turco que volvió a insistir en que todos los caminos llevan a Estambul. Y mientras el presidente de Ucrania intenta reforzar sus apoyos internacionales, su gobierno habría recibido una propuesta de Estados Unidos para lograr un cese el fuego con Rusia que implicaría la cesión de los territorios ocupados a Moscú, según declaró un funcionario de Kiev en condición de anonimato a la agencia France Press. El plan además incluye la reducción del ejército ucraniano y la entrega de sus armas de largo alcance. El mismo funcionario, sin embargo, declaró que no saben en qué medida esta hoja de ruta estará avalada por Donald Trump. Mientras en el terreno, en la madrugada de este miércoles, Rusia volvió a lanzar una ofensiva aérea contra Ucrania que mató a al menos 25 civiles, según las autoridades ucranianas. Continuamos con temas de Rusia. Polonia anunció que cerrará el último consulado ruso que se encontraba en funcionamiento en Dansk, tras acusar a Moscú de sabotaje contra una vía ferroviaria hacia Ucrania. Señalamientos que el Kremlin niega, alegando que se trata de rusofobia. Además, el gobierno polaco anunció el despliegue de 10.000 soldados en una operación especial para proteger a las infraestructuras del país. Veamos el informe. Sube la tensión entre Varsovia y Moscú, después de haber anunciado el cierre del último consulado ruso en Dansk, al norte del país. Polonia comunicó el despliegue de una operación especial de seguridad. Presentamos la Operación Horizonte, una operación de apoyo de las Fuerzas Armadas polacas para actividades de seguridad, protección de infraestructuras críticas, patrullas conjuntas y la cooperación de todos los servicios estatales para contrarrestar los actos de sabotaje y aumentar la seguridad de los ciudadanos polacos, así como la integración social contra la desinformación. Estamos dedicando hasta 10.000 soldados a esta operación. Para las autoridades polacas, no hay duda de que Moscú envió a 2 ciudadanos ucranianos que, según ellos, llevan mucho tiempo colaborando con sus servicios para dañar la línea ferroviaria que une Varsovia con Lublin. En los últimos años, esta vía se ha convertido en una importante ruta de transporte de pasajeros, armas y mercancías hacia Ucrania. El Kremlin niega cualquier implicación y acusa a Varsovia de rusofobia. Las relaciones con Polonia se han deteriorado por completo. Este deterioro es probablemente la manifestación de esta degradación, de la voluntad de las autoridades polacas de reducir a la nada cualquier posibilidad de relaciones consulares o diplomáticas. En este caso solo podemos lamentarlo. Moscú también dijo que reducirá la presencia diplomática de Polonia en Rusia. Desde la invasión rusa de Ucrania, se han cerrado sucesivamente consulados en Rusia y Polonia, aunque cada país ha mantenido abiertas sus embajadas en cada una de las capitales. Y el gobierno de Lituania reabre sus 2 únicos pasos fronterizos con Belarus. Los había cerrado desde el pasado 29 de octubre a raíz de la entrada de centenares de globos cargados con tabaco de contrabando en el espacio aéreo de la capital Minsk. Según informó la primera ministra lituana, se trata de una reducción muy significativa del transporte aéreo de contrabando y los riesgos y amenazas a la seguridad nacional han bajado. Sin embargo, advirtió que ambos cruces podrían ser sometidos a restricciones o nuevas clausuras si las condiciones vuelven a cambiar. En otro frente de guerra, Israel volvió a violar este miércoles el cese el fuego vigente desde el pasado 10 de octubre en la Franja de Gaza. El ejército israelí mató al menos 22 personas. Tel Aviv se justificó asegurando que militantes de Hamás abrieron fuego contra una zona donde operan sus fuerzas en el sur de Gaza, aunque ningún efectivo israelí resultó herido. Las autoridades gazatíes denuncian que Israel ha matado a más de 300 personas desde el inicio de la tregua e Israel la muerte de 3 de sus soldados. Mientras, la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas. La población atrapada en el enclave enfrenta las lluvias y el frío dentro de tiendas de campaña o bajo las ruinas de lo que fuera su hogar.
Las fuerzas de ocupación israelíes están claramente atacando e intensificando las operaciones en la Franja de Gaza. Múltiples lugares en la franja, particularmente en la ciudad de Gaza, han sido atacados. El último objetivo era el edificio Aukaf, en el barrio de Zeitún, en la encrucijada de Ascola, directamente con un avión de combate y 2 cohetes. Finalizamos con información más amable. Un retrato del artista austriaco Gustav Klimt fue vendido por $236,4 millones en una subasta de Sotheby's en Nueva York. Se convirtió así en la obra más cara de arte moderno en ser subastada. Y se trata del retrato de Elizabeth Lederer y es la pieza más destacada de la venta del magnate de la cosmética Leonard Lauder. La misma partió de unos $130 millones y fue objeto de una batalla de pujas entre 6 interesados. Con su venta se marcó un récord para el autor y para la casa de subastas. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.